Y quizás fue por casualidad, pero me parece que quedó bien organizado esto de que empezara por lo educativo. Porque nos pasa muchas veces en este tema y en otros vinculados al desarrollo que solemos empezar por los aspectos médicos. Y cuando llegamos a esta parte de lo educativo quedan al final de la jornada con poco tiempo y con poca dedicación. Y como vamos a ver, cada vez más y cada vez estamos más convencidos que el pilar central de todos los tratamientos está en el eje de lo educativo, con apoyo, con intervenciones específicas, vamos a ver, pero fundamentalmente con ese eje. Y cuando no lo tenemos, difícil es que las otras cosas sumen para la mejora del pronóstico y de la evolución de todas estas situaciones. Así que bueno, felicitarlos por este cambio en la secuencia. Yo voy a tratar de hablar, pero más bien como de ir pensando con ustedes este tema tan difícil que es pensar qué es lo mejor para el hijo de cada uno, digo, y en distintos momentos, ¿no? Tiene que ver con que van a ver, las ofertas son muchas, las ofertas son muy diversas, ¿verdad? Y entonces no es una tarea fácil. Bueno, esta es un poco, mi currículum es largo, pero mi vinculación con la industria es pobre, como dice acá un conocido mío. Hasta ahora, en realidad, no se ha desarrollado ninguna cura del autismo. Esto tiene una base lógica, y es que la etiología sigue siendo desconocida. En algunos casos, en lo que tiene que ver con autismo secundario, nosotros sabemos cuál es la enfermedad de base. Pero ustedes no se olviden que este es el grupo más pequeño, y el grupo que más está impactando por su aumento en la prevalencia es justamente el autismo idiopático primario. Es ese, no es que no tenga causa, pero es ese donde nosotros no conocemos bien la causa. Entonces, esto como primera cuestión. Los tratamientos que pueden funcionar para algunas situaciones y para algunas personas pueden no funcionar para otros, ¿sí? Porque en este entendido de que eso lo hacemos con todo, ¿no? Me duele el estómago y bueno, tomate tal cosa que a mí me hizo bien. Digo, no es nada que sea propio de los papás o las mamás que tienen niños con problemas del desarrollo. Es nuestra información, nuestra primera información. ¿Y qué hiciste con tal cosa? Bueno, pero el que hiciste con tal cosa es muy diverso, ¿tá? Entonces, lo digo porque hay cosas que se pueden probar, hay cosas que no podemos ponerle excesiva expectativa, porque que le vaya bien a uno no quiere decir necesariamente que le vaya bien a otro. Por suerte, bueno, estas cosas suceden a nivel de todo el mundo, ¿no? No es una cosa que pase solo aquí en Uruguay. En ese sentido, ¿qué nos dice Joaquín Fuentes, que es un referente muy importante? Quizás sea de los investigadores y clínicos de habla hispana que más participación ha tenido en los encuentros y en los consensos internacionales. Por eso es un autor que hay que seguir. Y él dice, la elección del tratamiento apropiado para los TEAs es un tema complejo y controvertido, y hace dudar a las familias y a los profesionales. Así que tampoco piensen que el profesional se sienta, los escucha y rápidamente va a saber cuál es el algoritmo de tratamiento para todos los casos, ¿tá? Dada la diversidad de la población con trastornos de espectro autista y el estado actual del conocimiento, no es posible establecer algoritmos rígidos ni claros para todos los casos, ¿tá? Y lo otro es que es más adecuado señalar líneas generales y consensuadas, y en definitiva, esto nos pone en el lado de que juntos vamos a tener que generar las estrategias de tratamiento para cada situación y a lo largo del tiempo. Tampoco van a ver que se establezca una estrategia muy buena en determinado momento. Lamentablemente no vamos a pensar que nos va a acompañar durante toda la vida. Entonces, este tema de la toma de decisiones, que
es una de las cosas que nos reúne a diario en las consultas, los reúne a diario con los terapistas de distintas especialidades, con los maestros, ¿verdad? Entonces, la elección y elección de estos tratamientos de niños y adolescentes con TEA sigue siendo un desafío. Y un desafío a pesar de que cada vez hay más ofertas. O sea, ofertas tenemos muchísimas. Y el desafío es en cómo analizarlas, cómo jerarquizar, ¿sí?, en base a una cantidad de otras condicionantes que tenemos que tener en cuenta en cada situación. ¿Tá? Por supuesto, estas estrategias y estas propuestas varían mucho en lo que tiene que ver con su evidencia científica, ¿verdad? Hay algunas con mucha mayor historia, con muchos más trabajos, con mucha más, confiabilidad, aunque no 100% ninguna de ellas, y otras que recién emergen. ¿Tá? Entonces, estos van a ser temas permanentes de información, de que debemos buscar, de que debemos esperar y que vamos a tener que discutirlos en cada momento de la evolución de los chicos. Como para tener una idea, porque igual a esto se pueden sumar cantidad de cosas más, ¿cuáles son algunas de las propuestas que tenemos? Por supuesto, las terapias de modificación de conducta. Ahí está. Todo lo que tiene que ver con estrategias educativas estructuradas. Estas vienen siendo las propuestas que tienen mayor evidencia y mayor consistencia, ¿verdad? En parte por sus características, en parte porque se han desarrollado trabajos de investigación, ¿verdad? Vamos a ver que en otras áreas los trabajos de investigación son más dificultosos, se han introducido en los últimos tiempos, o sea que no todo lo que no tenga evidencia, vamos a ver, es descartable, pero sí todo es analizable. Lo que tiene que ver con las terapias del habla y del lenguaje, no podemos olvidar que es uno de los pilares centrales, ¿verdad?, de los criterios para el diagnóstico. Lo que tiene que ver con habilidades sociales, otro de los criterios. Las terapias relacionales y de juego. Vamos a ver cuándo, para quién, cada una de estas cosas. Las terapias cognitivas. ¿Todo esto podemos pensar que sirve para todos? No. Perdón. Bueno. La farmacoterapia, esto no está ordenado jerárquicamente, ¿no? Pero tampoco es casual que yo lo ponga por allá abajo, ¿tá? Porque no es un pilar fundamental y no es tampoco, estrictamente necesario a lo largo de toda la vida de los chicos. A veces nos ayuda mucho, pero también para desmistificar esto que todos los niños con TEA requieren tratamiento farmacológico. Lamentablemente, así como no tenemos las herramientas para la cura, tampoco todavía tenemos herramientas farmacológicas para los problemas centrales del autismo. ¿Nos ayudan mucho? Sí, nos ayudan en toda la sintomatología asociada, mucho en las comorbilidades, en las complicaciones, ¿verdad? Pero no es una herramienta sencilla. Todo lo que tiene que ver con las terapias psicodinámicas, ¿cuándo y cuándo no? Así como la farmacoterapia puede tener efectos secundarios, las terapias también pueden tener efectos secundarios. Y esto es algo que también ustedes tienen que saber. La comunicación aumentativa y alternativa, la terapia ocupacional, las terapias de integración sensorial, ¿por qué se me va? Bueno. La psicomotricidad, el entrenamiento de integración auditiva, la musicoterapia y otras terapias expresivas. Acá. Las terapias asistidas por animales tienen poca evidencia, sin embargo la experiencia nos muestra diariamente, ¿no? Yo lamento mucho, empiezan a aparecer trabajos y tengo confianza que son áreas que si seguimos avanzando rigurosamente con los estudios, vamos a tener mejores resultados. Lo que tiene que ver con las dietas y suplementos,
hay mucha información, todavía con poca evidencia. Vamos a ver algunas cositas de esto. Bueno, creo que se agotó. ¿Me pueden dar? Acá. Bueno. Y otras terapias alternativas, infinitas. ¿Está? Infinitas. Este tema de los trastornos del espectro autista tiene, dentro de otras tantas, esta particularidad de lo enigmático, ¿no? Y de todo lo que todavía no sabemos, ¿no? Cada vez sabemos más, pero cada vez estamos como más lejos de certezas. En otras épocas se sabía muchísimo menos, pero nos creíamos que teníamos más certezas, ¿tá? O sea, si uno dice, ¿estamos peor? No, no estamos peor. No estamos peor porque sabemos muchísimo más. Pero tenemos que ser cada vez más modestos con este tema porque las certezas son las que se alejan. Les voy a poner por último esto, porque lo están sintiendo, lo están pagando, se están trasladando familias. Y bueno, también en este tema hay que seguir investigando mucho, que es lo que tiene que ver con la estimulación magnética transcraneal y otras estrategias invasivas de alguna manera que están surgiendo. Así que miren que numeré estas y seguro cada uno de ustedes probó o conoce otras tantas. Entonces, cuando uno tiene tantas ofertas y pocos caminos, que es lo que yo les planteaba al comienzo, se generan una cantidad de sentimientos, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con los primeros tiempos de las familias cuando nos enfrentamos a esa aproximación al diagnóstico, ¿verdad? O a la sugerencia, o todavía no estamos con un diagnóstico cerrado, pero ya hay cosas que hay que empezar a tratar. Entonces, bueno, los clínicos, y acá abarco todo, digo, porque es lo que tiene que ver, sí, con el área de la medicina, pero la psicología, la fonoaudiología, todos los que en primera instancia contactan con la familia, en realidad el primer camino es escuchar, porque solamente de la escucha vamos a saber, más allá del diagnóstico, más allá de las cosas en común que cada uno de estos chicos puede tener, y en eso basamos el diagnóstico, tenemos que escuchar las particularidades, tenemos que entender cuál es su perfil dentro del espectro. Y no es solo dónde está ubicado en una raya final o de evaluación global, sino cuál es su perfil en todas las áreas. Hay niños, ustedes saben perfectamente, excesivamente sensoriales, hay otros no hablantes, hay otros muy verborrágicos, hay otros con buen potencial cognitivo, hay otros con un bajo potencial cognitivo. Y eso genera que, a pesar de las similitudes, no haya un solo chico y después un adolescente ni un adulto igual. Y esto pasa en todas las áreas de la vida. Parecería que cuando tenemos un diagnóstico, eso nos hace homogéneos. Y está muy lejos de hacer. Por eso a veces nuestra resistencia a responder a algunas solicitudes, digo, que se pueden entender, ¿no?, del sistema educativo en lo que tiene que ver con el diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico puede ayudar muchísimo, puede ayudar en la planificación, puede darnos muchas herramientas, pero el diagnóstico de la situación completa, no el diagnóstico de la enfermedad, ¿tá? Hoy a nivel mundial estamos todos de acuerdo en que los diagnósticos de enfermedades no se deben extrapolar a los diagnósticos de discapacidad. Y la OMS tiene clasificaciones diferentes para una cosa y para otra. Entonces, es difícil planificar un plan como el que contaba la compañera pedagoga en base a un diagnóstico de trastorno de espectro autista. No, porque va a haber tantos planes de esos como niños haya. Y para eso los clínicos tenemos que detallar otras cosas. Niveles de funcionamiento, preferencias, aspectos del temperamento, un poco todo eso voy a irlo comentando, que a veces hacen más a las posibilidades de inclusión que el propio diagnóstico. A veces ayudan y a veces limitan. Entonces, ¿en qué vamos a basar, siguiendo esto, esta toma de decisiones? Primero que nada en una historia completa del niño o de la niña, porque sin la historia no va a haber posibilidades de buena oferta. Y acá voy a hablar un poco del lado de la disciplina que represento, que es la psiquiatría pediátrica, que es una disciplina no tan vieja, ¿verdad? Y es una disciplina que dentro de las disciplinas médicas gasta poco
gasta poco en fármacos, gasta poco en paraclínicas, ¿verdad? Pero debería gastar mucho en tiempo. ¿Tá? Y es verdad que a nivel del sistema de salud, y sobre todo a nivel del sistema de salud, lo que tiene que ver con los efectores privados, nos recortan mucho los tiempos. Muchas veces esto hace que la calidad de la atención se vea desmerecida. ¿Tá? Entonces, un poco apoyar, digamos, y que todos ustedes sepan que muchas veces los colegas trabajan muy acotados en sus tiempos. Estas cosas no se pueden responder, no se pueden resolver con tiempos cortos. Lo mismo le puede pasar al pediatra en sus evaluaciones iniciales, en su seguimiento, y lo mismo le puede pasar a las otras especialidades pediátricas. Entonces, la historia completa del niño a veces se puede hacer en una instancia, pero en general es un proceso también el de construcción de la historia. Es el relato de los padres, es la observación del niño, son los informes. Los maestros a veces dicen el diagnóstico y parecería que están fuera del diagnóstico. Y a mí me gusta siempre resaltar que el informe del docente es una de las herramientas más ricas del diagnóstico. El informe y los cuadernos también en niños más grandes, ¿tá? Son datos que construyen, nos ayudan a construir la historia. Por otro lado, el conocimiento del tema. Obviamente sí, tenemos que tener un conocimiento de todas estas cosas que yo les decía, las que van surgiendo, las que se van descartando, las que se van proponiendo, las que van mostrando evidencia, las que van mostrando poca seguridad, ¿verdad? O sea que el conocimiento del tema también lo tenemos que tener. La evidencia científica y también la experiencia, porque, como van a ver ahora, la evidencia científica es fuerte en algunas poquitas cosas y muchas van a estar sostenidas en la experiencia. No podemos quedar ad eternum diciendo, no, pero a mí me fue bien con esto. No, no nos podemos quedar. No nos podemos quedar en la escuela, no nos podemos quedar en los consultorios, no nos podemos quedar en los aspectos médicos. O sea, el desafío de este tema es proponer y proponerles a todos pensar siempre con un criterio de investigación. Si yo voy a hacer, no sé, voy a proponer un acompañante incluido en el aula, ¿no? Como decía acá la compañera, ¿eso funciona mejor o no con el otro grupo en el cual tenemos un acompañante para cada niño? ¿Funciona mejor para quién y para quién no? Esos son nuestros desafíos. Y lo mismo pasa cuando yo uso un fármaco o cuando el pediatra recomienda una dieta o cuando recomienda otro tipo de tratamiento. O sea, el desafío no es quedarnos, sino es decir, bueno, la verdad que tenemos conocimientos todavía limitados y hay que avanzar. En la confianza, ¿tá? Estas elecciones se deben basar en la confianza. Yo no les puedo proponer a ninguna familia un tratamiento farmacológico si no tenemos confianza. Si no tenemos confianza en la alianza terapéutica, en los fármacos, la confianza del técnico y la confianza de la familia. O sea, ninguna de estas elecciones va a funcionar si no está basada en la confianza. Y lo otro, la alianza. ¿Tá? Miren que parecen cosas muy de perogrullo, ¿no? Muy obvias, pero muchas veces estas cosas nos llevan a fracasos. ¿Tá? Entonces, con las elecciones nosotros tendríamos que poder responder qué cosas, para quién, cuándo iniciarlas, por cuánto tiempo. En general, los papás y las mamás y las familias son bastante tolerantes con los profesionales y no nos preguntan, ¿y por cuánto tiempo voy a tener que hacer esto? Yo le puedo decir, la verdad que no sé, pero nos vamos a guiar por el perfil de evolución y de respuesta, o lo vamos a evaluar en 6 meses, o vamos a tomar tales o cuales criterios. ¿Tá? Pero nosotros deberíamos decirlo. Cuando el pediatra indica un antibiótico, dice, lo va a tomar por 15 días. ¿Tá? En esto es más difícil, pero por lo menos lo tenemos que tener en la cabeza. Le tenemos que decir, mire, seguramente este fármaco lo vamos a usar para destrancar esta situación, para sumar esfuerzos en este momento, porque complementa todo lo que se viene haciendo, pero no necesariamente lo va a tener que usar a lo largo de la vida, quizás. O alguno seguramente lo va a tener que usar por mucho tiempo. ¿Tá? Un tratamiento fonoaudiológico, por supuesto, va a depender del perfil de respuesta del niño.
pero también vamos a tener que estar atentos porque a veces indicamos algunos tratamientos y parece que están indicados para toda la vida. Lo otro es ¿para qué hacemos las cosas? ¿Sí? ¿Para qué indicamos un tratamiento psicomotriz? Lo tenemos que tener claro. ¿Para qué indicamos una terapia ocupacional? ¿Verdad? Hay que saber para qué, si no, parece que con la indicación damos todo por supuesto que sabemos lo que se va a hacer. Y eso no siempre es así. ¿Junto con qué? Si empiezo esto, ¿empiezo también con lo otro? Esa es una pregunta que es frecuente. Y por el otro lado, empiezo esto pero quiero hacer todo junto. Y esa también es una actitud que tenemos que trabajar, porque obviamente cuando uno empieza todo esto, quiere en general tratar de resolver. O en el otro polo decir, no puedo exponerme a todas estas cosas juntas. Lo otro es con quién. Entonces en esto, si bien podemos definir disciplinas que van a participar, no es lo mismo un técnico que tiene una formación general, aquel que tiene un perfil con mayor dedicación o mayor conocimiento de estos temas. O para un niño puede servir, por ejemplo, ahora justo me hacían una consulta, yo había sugerido un nombre para un tratamiento y me decían, ¿y puede ser para mi niño también? Y bueno, depende, capaz que dentro de la misma disciplina hay otro perfil de técnico que es más oportuno. Capaz que los voy complicando, pero es para mostrarles un poquito cómo esto, que puede ser sencillo, necesita una cantidad de variables a tener en cuenta. Entonces, al armar estrategias terapéuticas para personas con trastornos de espectro autista, siempre tenemos que considerar el niño o la niña, y acá tenemos muchas cosas. Por supuesto el diagnóstico, ¿no? Pero la edad, la profundidad del cuadro, el temperamento, las comorbilidades, los problemas asociados, ¿verdad? Y esto cambia rotundamente el comienzo de las estrategias. Pero también tenemos que tener en cuenta la familia. Entonces puede cambiar una indicación, aunque tenga perfiles similares en los niños, pueden haber indicaciones diferentes según cómo sean las familias. Ahora vemos un poquito en qué cosas. Los centros educativos, tener en cuenta los recursos terapéuticos. Yo no les puedo proponer recursos terapéuticos de la Clínica Mayo cuando viven de repente en Tranqueras y hay un psicomotricista en Rivera. Hay que ser muy cuidadosos con estas cosas. Las redes sociales y apoyos, eso es muy importante. Si vieran lo que cambia cuando, por ejemplo, uno recibe un niño en el hospital o en el ámbito privado, de un departamento que tiene un movimiento asociativo de padres funcionando con un centro que recepciona a la familia, ¿verdad? Cambia muchísimo. Y dice, ¿cómo puede ser, no? Si de repente la situación de ese niño, no sé, puede ser X. Pues sí, cambia. Y además de todas estas consideraciones, hay que pensarlo en el eje del tiempo. Yo les decía hoy que ningún tratamiento es el mejor para todos y ningún tratamiento es para siempre. ¿Tá? Obviamente uno querría que por lo menos una estrategia nos dure un año, a veces nos dura un poco más, nos dura todo el periodo preescolar, todo el periodo escolar, pero a veces no se desanimen, porque cada 2, 3 meses hay que estar haciendo ajustes de la estrategia, porque o nos falta alguna pata, o porque se nos desajusta algo que no previmos, o por la complejidad del caso. ¿Tá? Así que esto quiero que quizás es lo que más me importa, que no crean que la construcción de las estrategias terapéuticas se hacen solo a punto de partida de un diagnóstico de una enfermedad o de un trastorno. ¿De dónde sacamos toda esta información para poder armar la estrategia? Como les decía, lo primero es la evaluación completa del niño en aspectos médicos, del desarrollo, conductuales, cognitivos y psicosociales. Quiero destacar los aspectos médicos. ¿Tá? ¿Por qué? Porque nos fuimos centrando mucho
en lo que tenía que ver con los aspectos conductuales. Está bien, porque el diagnóstico clínico se basa en la observación de conductas. Posteriormente, también mucho en los aspectos psicodinámicos, ¿verdad? Pero el conocimiento va cambiando. Y hoy por hoy, en las historias de psiquiatría y en las historias de pediatría, se han ampliado otra cantidad de informaciones que no las creíamos relevantes. ¿Tá? Antecedentes de enfermedades autoinmunes maternas, factores de riesgo medioambientales, aspectos nutricionales. Yo con esto no digo que sepamos, digo que estamos haciendo una mirada diferente y mucho más integral de todos estos problemas. ¿Tá? El otro punto es el conocimiento de la familia. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la estructura, a las dinámicas. Es difícil, hay familias que, la verdad, son muy organizadas, muy organizados para horarios, que adhieren mucho a ciertas rutinas, pero no todas las familias somos así. La verdad, y yo me incluyo, yo a veces les hago sugerencias y digo, mire que para mí sería muy difícil, porque me cuesta administrar un antibiótico en 3 tomas en el día, ¿verdad? Durante 15 días. Bueno, pongámonos en el lado de la familia, digo un poco los clínicos, ¿no? Cuando decimos, ay, pero los días que no toma y los días que toma y los días que no toma. Y eso le pasa a cualquiera, ¿tá? Y hay familias que lo pueden hacer con mucha más rigurosidad y hay otras familias que no pueden. Entonces yo lo tengo que considerar. Tengo que tratar en aquellas familias que tienen esta dificultad y bueno, facilitarles, tratar de hacer menos tomas, pensar en los fármacos, pensar en los tratamientos, pensar en la ubicación escolar. Cuando pienso teóricamente que una escolaridad mixta es bárbaro, ¿verdad? Porque capaz que teóricamente sí, va un rato a una escuela y otro rato a una escuela. Pero eso lo tengo que pensar en el contexto de la familia. Porque a veces lo que estoy planteando es que una escuela queda en una punta de Montevideo y la otra queda en la otra punta. Y en un lado va unas horas. O sea, estas dimensiones de la construcción de los abordajes parecen muy de trabajador social, pero son del clínico y del equipo en general. Muchas veces tenemos que buscar con el trabajador social del equipo las redes de apoyo, ¿verdad? Porque ustedes saben, pero yo se los reitero, este tipo de problemas del desarrollo no marca diferencia por medio socioeconómico, o sea que es democrático, digamos, nos puede afectar a cualquiera, ¿no? En situaciones de pobreza, en situaciones de medios con muchos recursos, pero no es lo mismo llevar adelante estos tratamientos en unas condiciones que en otras. Entonces, algo que no impacta en el origen del problema, impacta fuertemente en la evolución y en el pronóstico. Así que tenemos que ser cuidadosos con eso también. Los recursos económicos, la vivienda, el lugar de residencia, los recursos de salud general y especializados, hay que conocerlos, ¿tá? O sea que los clínicos tenemos que conocer para discutir con los papás. Tiene 2 centros, mire, yo tengo una buena experiencia con este centro que le queda cerca, tal otro centro me hablaron bárbaro, sí señora, pero le queda pasando el puente. Usted lo puede hacer la primera semana, pero no se va a poder sostener. Centros educativos con disponibilidad para la inclusión y la formación permanente. Obviamente, teóricamente ustedes me van a decir, todos tienen que ser inclusivos. Y es verdad, vamos a llegar a eso, pero todavía no estamos. Entonces hay que rastrearlos, ¿tá? ¿Es necesario que tengan un equipo hiperespecializado? No. Es necesario que haya disponibilidad para la recepción y disponibilidad para aprender, ¿tá? Un poco lo decía hoy acá la compañera, ¿no? Nada de lo que ella nos planteaba es algo costoso, implica grandes tecnologías, son ajustes, es abrir la cabeza. Las redes en familia ampliada, el barrio, las amistades, la participación en grupos sociales. Capaz que cuando uno empieza no se da cuenta del valor de esto, ¿no? Pero cuando venimos llegando y saliendo de la escuela, por ejemplo, y la adolescencia, ¿verdad? Más o menos fue avanzando, todo se vino dando bien, pero nos damos cuenta que no hay grupos de apoyo, que no hay espacios para ese adolescente temprano,
Entonces, yo a veces les digo, bueno, la permanencia en una institución a lo largo de toda la escuela, después, si se puede, del liceo, es muy favorable. No siempre es posible, a veces las brechas se van haciendo muy marcadas, pero también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ¿qué tomamos entonces para seleccionar? Y esto voy medio rápido. Los criterios basados en la evidencia científica. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchos estudios que avalan, que se han hecho de distinta manera y que dicen, bueno, parece que sí, que esto es eficaz. Y además parece que sí o que no es seguro, ¿sí? Miren que siempre aparecen primero los datos de eficacia, ¿tá? Es algo que parece ser bueno. Y a los años aparecen los de seguridad. ¿Mm? Esto porque se lo digo, ojo con las cosas nuevas. Hay que saber siempre el costo y el beneficio de estas cosas. Por otro lado, también trabajamos, esto no me anda muy bien, basados en la opinión de expertos o de los clínicos. No vamos a tomar solo en este tema lo que tenga evidencia, porque generar evidencia lleva muchos años y estas cosas nos apremian, ¿verdad? Entonces yo no le voy a decir, mire señora, parece sí que esto funciona, no hace mucho mal, pero vamos a esperar que aparezca la evidencia, porque cuando aparezca la evidencia, su niño de 3 años va a tener 15, en algunos casos, ¿no? Entonces, tenemos que navegar en este terreno, pero navegar con criterios, ¿tá? Entonces, lo otro es que tenemos que estar basados en recursos y accesibilidad, basados en las características de las personas y en otras opiniones también. A veces, no es lo que va a guiar todos los tratamientos, pero a veces saber cómo la experiencia que han tenido otros padres. Ahora, vieron que la ubiqué última, ¿no? Por lo que les decía al principio. Una buena experiencia de un caso no da la verdad poblacional. O sea, lo que es bueno para uno no quiere decir que sea bueno para todos los casos. Para esto de la evidencia nosotros tomamos los criterios de que se jerarquizan las estrategias terapéuticas, ¿tá? Las que tienen un nivel 4 son aquellas que no tienen nada de evidencia y no son recomendadas. Las que tienen un nivel 3, una evidencia leve y solo recomendada en algunos estudios, las de evidencia la 2, evidencia débil pero recomendadas, y la 1, evidencia de eficacia y recomendada. Entonces les voy a mostrar de aquella lista grande que vimos al principio, más o menos cómo se distribuye esto. Van a ver, no les pido que lean todo ni yo se los voy a leer, pero van a ver que los unos son escasos, ¿tá? Por eso lo que les decía, nos vamos a manejar en terrenos un poquito de incertidumbre. Nada tiene 100% o para todas las situaciones la evidencia mejor, ¿tá? Tenemos algunas que están en 2, unas cuantas, algunas en 3 y tenemos algunas en 4. ¿Tá? Tenemos que estar atentos entonces a las que tenemos en 4, porque es o que todavía no se investigó nada, o sea, no quiere decir que sea bueno o malo. Lo que dice es que o no se investigó nada o sí se encontró que podía ser nocivo, ¿tá? Por ejemplo, tenemos algunas cosas en 4, fíjense en los tratamientos biomédicos, el uso de secretina, antimicóticos y quelantes, ¿tá? Hasta ahora la evidencia no la recomienda, ¿tá? Tenemos también, en algunos casos, otros con evidencia 4, que eran los lentes que se propusieron en algún momento para mejorar una cantidad de cosas. Eso está absolutamente descartado. Pero también tenemos en una evidencia 4 las terapias psicodinámicas, ¿sí? ¿Y eso quiere decir que no se usen? No, se siguen usando y tenemos que ver porque en algunos casos pueden tener indicación, pero no en todos y en forma genérica. Fíjense lo que tiene que ver con los fármacos. Un solo fármaco tiene una evidencia 1. Y los otros que tienen una evidencia más o menos fuerte, depende si tienen asociado otras cosas. O sea, no es solo por el trastorno de espectro autista. O sea, que si alguien le dice, pero a mi hijo le hizo bárbaro el metilfenidato, que es la Ritalina, ¿no? No quiere decir que todos los niños con trastornos de espectro autista vayan a responder con ese mismo fármaco, ¿tá? Porque ¿en cuáles está recomendado? En los niños que tienen un trastorno de espectro autista asociado a un déficit de atención. Les voy poniendo así como ejemplos, no me voy a detener en todo esto. Entonces,
este rompecabezas complejo tiene, sí, algunas líneas generales que nos van a acompañar en todos los casos y en todas las edades, ¿tá? Y tienen que ver con ¿qué? La atención temprana consensuada, ¿sí? Y cuanto más temprano, mejor. Que todos mejoran ad integrum, no lo podemos decir, pero que todos mejoran de su punto de partida y en relación a la no atención, eso sin duda. Debe ser individualizado, creo que esto lo fundamenté de todas las formas posibles, ¿tá? Estructurado, sin duda, si estamos dentro de este diagnóstico, por lo menos durante mucho tiempo y más allá que nuestra meta sea ir trabajando la flexibilidad, la estructuración y organización del tiempo y del espacio va a ser una ayuda, ¿sí? Es como que aquel que tiene una disminución de la agudeza visual lo sometiéramos a no ponerle lentes. O sea, es un ejemplo, porque a veces pretendemos que los chiquilines flexibilicen cuando no hay un patrón que le permita ninguna anticipación. Eso también lo mencionaba la docente. Intensivo y extensivo va a depender mucho de las posibilidades, de los recursos, pero en realidad la idea es que sí, que 45 minutos de uno de los tratamientos a la semana, sin nada más, es lo mismo casi nada, ¿tá? Porque a veces nos quedamos tranquilos porque ya tiene algo o accedió a los 45 minutos que tenemos. Pero si eso no le buscamos la forma de hacerlo más extensivo, que tenemos recursos, tenemos recursos, porque si ese mismo profesional trabaja con los maestros, trabaja con la familia, eso se hace más extensivo, ¿tá? Y en relación a esto, la participación de los padres. Y acá hay consenso, ¿tá? Porque hace unos tiempos esto era bastante discutido. No quiere decir que se los recargue a la familia en la manera de que sean los terapeutas permanentes. A veces decimos, por favor, desocúpese un poquito de la ayuda escolar, porque se tornan las pocas horas que todas las familias tenemos, a veces en luchas cuarteleras, ¿no? Digo, muy duras. Pero cuando decimos participaciones que tienen que saber por qué se hacen las cosas, en base a qué se planifican los tratamientos. Porque en la vida cotidiana esto se va implementando desde, Juanito, mirame, viste que y ya esa llamada de atención es el primer gesto, que capaz que lo aprendieron en la primera consulta, pero si no lo aprendieron y pasan los años y ustedes están fuera de los ámbitos de tratamiento, no se generalizan los aprendizajes. Así que estas son líneas para tener siempre presentes. Dentro de estas orientaciones, ¿cómo ando? Bueno, bien, bueno. Siempre deben establecerse en función de la evaluación individual. El énfasis va a estar puesto en todo lo sociocomunicativo, en el lenguaje. La flexibilización de tendencias repetitivas atraviesa toda la vida. O sea que nadie puede decir cuando se conversa o se hace una sugerencia, no, capaz que para flexibilizar se puede hacer eso. Eso ya lo hicimos. Eso ya lo hicimos y superaron un mojoncito. Pero la poca flexibilidad es una de las características que acompaña toda la vida. Entonces le tendremos que buscar una nueva versión a la propuesta. Pero la idea que siempre tenemos que tirar del elástico, nos va a acompañar siempre, porque hoy es esto, y esto lo superó, pero va a aparecer otra cosa, con mejor desarrollo, quizás porque se enfrente a nuevos desafíos y a nuevas demandas, pero va a aparecer, ¿verdad? Entonces, todos queremos que estos chicos y estas chicas y los adultos sean lo más flexibles posible, pero este es un eje central del problema. Lo otro es reducir los problemas de conducta. No es un problema central del autismo. No todos los chicos tienen por qué tener conductas desajustadas, pero son frecuentes en el contexto de las dificultades de base. Entonces, a veces estas dificultades conductuales entorpecen los procesos cognitivos, entorpecen las posibilidades de inclusión, o sea que no los podemos descuidar.
el desarrollo de habilidades cognitivas siempre. ¿Tá? ¿Por qué? Porque no es como en otros cuadros que uno dice, bueno, hasta acá llegó. No, porque a veces nos llevamos las sorpresas increíbles y a cualquier edad. Desde un chico, yo inicié con una pintura, que esas pinturas las empezó a hacer a los 25 años. Y 25 años antes hizo siempre el mismo dibujo. Ahora, ¿por qué se produjo ese cambio? Difícil saberlo, pero si nos hubiéramos quedado, si nos quedamos, nos quedamos. Entonces, esto es como jugar al tute, pero siempre hay que apostar a más. A veces, yo hablando con los papás, les digo, bueno, pero tendríamos que ir pensando, me dicen, bueno, pero recién estamos acá. Sí, pero tenemos que estar un pasito adelante para no quedarnos. ¿Tá? Promover la autonomía y la independencia. Hay algunas situaciones más complejas, otras menos complejas, pero también debería ser un eje. Esta última línea, no se crean que yo la pongo porque la manejo, pero la pongo porque me parece que es de avanzada, que España ha avanzado mucho en esto, y tiene que ver con los programas centrados en la persona y los programas centrados en la familia. Esto no es solo eso que yo les decía, ¿qué le parece si usamos tal cosa o usamos tal otra? Es instalar mecanismos de consulta a los chicos, a los adultos, a los adolescentes. Han generado una cantidad de recursos para poder saber qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta. ¿Cuántas veces nos fracasan las estrategias porque van a contrapelo del temperamento o de los gustos y los deseos de las personas? Como cualquiera. A mí me puede mandar a hacer gimnasia y por mejor que sea el personal trainer, va a fracasar. Entonces, esto es lo mismo, porque nos olvidamos, ¿sí? Nos olvidamos que hay un temperamento individual atrás, que hay gustos, que no hay gustos. Entonces, esto hay que irlo explorando. Los españoles tienen realmente lindas cosas. Les digo acá a los que son educadores, a los que trabajan en instituciones, que incursionen un poquito en estos programas porque son muy interesantes. Vamos un poquito a la evidencia dura, o a la evidencia publicada. Y estos son los parámetros prácticos para el diagnóstico y tratamiento de la Academia Americana de Psiquiatría de Niños y Adolescentes. Y les voy a citar solo algunas recomendaciones, pero para que vean por dónde vienen las líneas de interés. La primera es, el clínico debe ayudar a la familia a obtener intervenciones educativas estructuradas y conductuales apropiadas, basadas en la evidencia para niños con trastornos de espectro autista. ¿Ah? O sea, cuando uno llega a este tipo de consensos y recomendaciones, es porque en eso hay acuerdo. ¿Tá? En general, son cosas que vienen muy discutidas y se acuerdan. Otras cosas no aparecen porque son muy controvertidas o hay distintas posturas. Así que tenemos que avanzar en esto, porque no siempre lo tenemos. Recomendación 5. Las 3 primeras son de diagnóstico, por eso no las puse. La recomendación 5. La farmacoterapia puede ser indicada a niños con TEA cuando hay un síntoma objetivo específico o condición comórbida. ¿Tá? Reafirma lo que yo les decía, no es un tratamiento sine qua non y siempre. Recomendación 6. El clínico debe mantener un papel activo en la planificación del tratamiento a largo plazo y el apoyo familiar y el apoyo del individuo. ¿Tá? ¿Por qué? Porque a veces se pasaron por las primeras consultas, por el diagnóstico y después mismo es responsabilidad del equipo de salud muchas veces, ¿no? Los seguimientos quedan medios perdidos. ¿A cargo de quién? Nosotros venimos trabajando mucho y ahora después la compañera de pediatría va a explicar un poco un proyecto muy lindo que tenemos, porque la idea es que estas situaciones, el pediatra, cuando son niños y adolescentes, y después el médico generalista, son los médicos de cabecera, o sea, son los que hacen el seguimiento, más allá de que soliciten opiniones, soliciten contribuciones para armar estrategias de parte de los especialistas en pediatría o en medicina. ¿Tá? Entonces, este tema es muy importante porque el clínico no es el psiquiatra solamente, no es el neuropediatra, es el médico generalista, es el médico de familia también.
Porque ¿qué nos pasa? Como tienen estos problemas, quedan en el ámbito hiperespecializado. Resulta que les duele la muela, ¿no? O tienen una infección urinaria, o hay que buscar la infección urinaria o la cefalea. Y muchos chicos, los colegas a veces no se animan a hacer una exploración habitual, ¿verdad? Porque, bueno, porque son distintos o porque las reacciones pueden ser un poquito imprevisibles. Entonces tenemos que trabajar juntos por todas estas cosas, porque también se enferman, ¿no? Muchos chicos son muy sanitos, pero otros no, ¿tá? Y además porque nos pasa infinidad de veces. Muchas veces las descompensaciones en chicos que tienen dificultades en la comunicación están basadas en problemas de salud general. Y la recomendación 7, miren qué interesante, los médicos deben preguntar específicamente sobre el uso de tratamientos alternativos, complementarios y estar preparados para discutir sus riesgos y beneficios potenciales. ¿Tá? Capaz que no les parece nada interesante, pero a mí me encanta que digan esto, porque hace muchos años que venimos como insistiendo en esto de que no alcanza con decir, no, eso no tiene evidencia, ni me lo cuente porque no tiene evidencia, no lo haga, no alcanza. Y hay que seguir explorando, discutir, porque de repente en un tipo de propuesta alternativa hay cosas que pueden ser útiles y hay cosas que se deben descartar sí o sí. ¿Tá? Entonces, esto tiene que ser discutido. ¿Qué es lo que recomienda otro grupo de expertos también de Estados Unidos? Son los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. También esto, el CDC es como una cosa muy panorámica, muy general, pero hace algunas consideraciones en realidad a los tratamientos dentro del espectro del autismo. Y hace 4 grupos de estrategias que hay que contemplar. Los enfoques en torno al comportamiento y la comunicación, los medicamentos, el enfoque en torno a la alimentación y la medicina complementaria y alternativa. Se habrá que explorar. Bueno, yo ahora me voy a pasar un poquito y después capaz que si me da el tiempo vuelvo para acá atrás. ¿Por qué? Porque quiero mostrarles algunas cosas sobre las intervenciones tempranas, porque es cuando uno entra al tema, ¿no? Y son las que nos pueden generar más incertidumbre al comienzo. Cuando hablamos de tempranos, hablamos de 0 a 36 meses. Recuerden que, si bien cada vez nos corremos más en la detección temprana, salimos de la edad preescolar, salimos de los 18 meses, estamos hablando de que en el primer año de vida ya podemos tener algunas señales, y este año en la conferencia internacional se planteó que a los 2 meses ya podemos estar encontrando algún perfil de interacción particular en niños que después pueden desarrollar problemas de este tipo. ¿Pero vamos a hacer diagnóstico a los 6 meses? No. ¿Al año? No. ¿Tá? Entonces, no se cierra el diagnóstico muchas veces hasta los 3 años. ¿Por qué? Porque el diagnóstico que se hace a los 2 es menos confiable de que continúe que el que se hace a los 3 años. ¿Tá? Entonces, si yo, dentro de los niños que decimos que pueden tener un trastorno de espectro autista a los 2 años, hay un 20 o un 25% que no evoluciona, no tiene continuidad en el diagnóstico. Entonces, por esas cosas no se debe cerrar el diagnóstico. Entonces, si no cerramos el diagnóstico, ¿no tratamos? Bueno, este es un cambio central. Si detectamos algunas cosas, se inician los tratamientos y no se esperan los diagnósticos. No es que no se hagan las consultas, no esperen a que les llegue diagnóstico cerrado de trastorno de espectro autista. ¿Tá? Entonces, existe evidencia de que las intervenciones tempranas pueden mejorar el pronóstico en todos los casos y en algunos determinar una mejoría total de la sintomatología. No está claro cuáles son las intervenciones, no hay acuerdos, por eso no están escritos en estos consensos. Aquellos programas de intervención temprana que incorporan a los padres en la modalidad que yo les decía, de conocimiento, de extender los aprendizajes, muestran diferencias significativas con los que no lo hacen. ¿Tá? Eso nos va a poner a nosotros en un desafío de seguir trabajando y dando esos otros tiempos y esos otros espacios. Así que gran número de investigaciones de validación de programas de intervención temprana en distintos contextos y multiculturales son necesarios
y es lo que se está haciendo. Cuando ustedes ven, yo digo, y se investiga en autismo, no solo se investigan los genes y esas cosas, no. En la eficacia de todos estos programas hay cantidad de investigaciones y deberíamos, bueno, son desafíos grandes, ¿no? Venimos empujando nosotros con otros países amigos, pero la verdad que hay que probar, porque cuando uno va a defender un modelo, tiene que decir, bueno, tiene tales costos, pero tiene cierta eficacia o funciona de tal manera, ¿verdad? Así que, para que quede, no requiere contar con el diagnóstico para iniciar las intervenciones tempranas. La estrategia debe jerarquizar las intervenciones. No se puede hacer todo al mismo tiempo y hay intervenciones imprescindibles según cada situación, ¿tá? Entonces, un esquemita, puro esquemita, ¿no? Pero para por lo menos dejar algunas líneas planteadas. Intervenciones tempranas, o sea que me refiero a 0 a 36 meses, niños con sintomatología leve. Todo lo que tiene que ver con la psicoeducación a los padres, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? ¿A qué se refiere el diagnóstico? ¿Cuáles son los núcleos centrales de las dificultades? ¿Dónde están las fortalezas? ¿Por qué se hacen tales cosas o se hacen tales otras? ¿Tá? También se podría desarrollar, y les voy a contar un poquito, algún tipo de programa de trabajo con padres a nivel grupal. Todas las terapias de comunicación y de lenguaje, pongo de comunicación porque en los pequeños no es que uno inicie con el trabajo, los fonoaudiólogos saben mucho más que yo de esto, pero no se inicia solamente con la estimulación del lenguaje oral, sino que hay que trabajar el desarrollo de todos los precursores prelingüísticos, la intención de comunicación y otras tantas cosas. Las terapias de juego y relacionales, ¿sí? Que las van a encontrar como en los nombres en inglés, DIR, Floor Time, ¿verdad? No es solamente un juego libre que todos los días se juega lo mismo, o sea, tienen un enfoque, tienen una lógica, pero están basados en esto, están basados en aumentar los tiempos de interacción, están basados en ir mejorando la calidad del juego y los tiempos de enganche. Y según las situaciones, terapia psicomotriz, sensorial o terapia ocupacional. Es difícil decir que todos van a tener tal o cual cosa en este capítulo, ¿tá? O sea que ya tenemos que ir seleccionando de acuerdo a cada niño. Los niños con sintomatologías moderadas o más severas, aunque sean pequeños, todo lo mismo que los otros, pero tenemos que intervenir un poco más en profundidad y con mayor especificidad. Y en este tema, los programas que tienen, o las estrategias que tienen mayor evidencia, son las intervenciones basadas en el análisis aplicado del comportamiento, que ABA u otras modalidades. Y estas intervenciones tempranas, las más estudiadas, son el AB, Early Intensive Behavioral Intervention. Esa es la que tiene más evidencia, ¿tá? Y está basada en programas de modificación de conducta, pero no es un entrenamiento pavloviano como solemos asociar estas cosas, ¿tá? Es más complejo, pero son intensivas y tienen un enfoque con objetivos bastante claros. Y después tenemos, por supuesto, todas las terapias de comunicación, lenguaje, como teníamos en los otros niños, pero ya hay que ir pensando en introducir recursos de comunicación aumentativa o alternativa para aquellos niños que son particularmente silenciosos o que no utilizan las vocalizaciones como un medio predominante para la comunicación. Se me están cansando, les cuento esto, que es un proyecto que a mí me entusiasma mucho, vamos a ver cómo vamos llegando, pero es un programa de entrenamiento de habilidades para padres que se llama PCT, ¿tá? Hay muchísimos programas de entrenamiento para padres, de hecho ahora en octubre va a venir una canadiense que hace años trabaja en eso, pero quiero presentarles este programa porque es una iniciativa de Autismo Speaks y de la OMS para mejorar el acceso a las familias a herramientas básicas para el manejo de problemas de niños y adolescentes con trastornos del espectro autista, sobre todo para niños más pequeños. Está dirigido a intervenciones en el ámbito familiar y comunitario, ¿tá? La otra particularidad es que es una estrategia gratuita, porque todas estas cosas que yo les hablé, y vamos a ver un poquito ahora con unos diapos que les voy a mostrar, quedan muy por fuera a veces de los soportes que brinda el Estado o que brinda el sistema de salud.
En este proyecto que se está armando, ¿no? O sea, la OMS todavía no terminó de hacer los últimos papeles y las últimas autorizaciones, se está en el prepiloto. Estamos participando en conjunto con Argentina, con Panacea, con Flaxo, con Venezuela, con República Dominicana, con Chile. Todos dejamos a Brasil un poco por fuera en este proyecto porque somos todos los hispanohablantes, ¿tá? Pero trabajamos juntos en la traducción y en la validación. Y estamos en la etapa de iniciar los primeros grupos. Ya tenemos acá en Uruguay 2 personas entrenadas, hay en Argentina otras 3 o 4 personas entrenadas iniciales, ¿tá? Y la idea es que este proyecto tiene la posibilidad de la multiplicación de recursos, ¿sí? Tenemos 2 entrenadores iniciales, pero que van entrenando a facilitadores que a su vez son los que van replicando. ¿Por qué me entusiasma muchísimo esto? Porque a pesar de que somos un país chico, que las distancias parecen ser muy accesibles, salimos de los límites del área metropolitana y nos quedamos sin recursos. Nomás les cuento lo que sé, que es la disciplina nuestra. El 83% de las acciones del psiquiatras de niños se desarrollan en Montevideo, ¿tá? Si lo extendemos a otras debe pasar más o menos lo mismo. Entonces, estamos desaprovechando recursos comunitarios. Cuando digo recursos comunitarios, digo educadores de CAIF, asistentes personales, educadores de toda índole, ¿tá? Recursos de salud del primer nivel. O sea que estoy entusiasmada por eso, porque me parece que es una herramienta bastante democrática que si la podemos hacer va a dar buenos resultados. Sobre todo en estos primeros tiempos. Bueno, ¿qué pasa con los niños más grandes, ¿no? Les hablé un poquito de ese tiempo de las intervenciones tempranas. Con los niños más grandes también va a haber que diferenciar aquellos chicos o chicas con bajo funcionamiento y los que tienen un funcionamiento mejor, basados en la profundidad del trastorno, basados en el acceso o no acceso al lenguaje, y en las fortalezas cognitivas. De cualquier manera, hay algunas estrategias que se usan tanto en unos como en otros. Por eso les puse la flechita violeta, ¿tá? Si bien las vamos a tener que usar mucho en algunos chicos, va a haber una continuidad en el uso posterior, ¿tá? Las estrategias TEACH, que tienen que ver con la organización del tiempo y el espacio, el análisis funcional de la conducta, la terapia ocupacional, y todo lo que tiene que ver con comunicación aumentativa alternativa, y todas las otras estrategias. Y en los chicos con mejor nivel de funcionamiento, los abordajes cognitivo-conductuales funcionan muy bien, la teoría de todos los trabajos referidos a teoría de la mente, funciones ejecutivas, y en algunos o en algún momento una mirada más psicodinámica. Tengo alguna cosa sobre intervenciones en adolescentes y en adultos. Se mantienen las estrategias, o sea, la base se mantiene. Lo que hay que cambiarle son los contenidos. No vamos a seguir con el pictograma del primer día, ¿tá? Pero un chico viene aprendiendo bien, está en el liceo, ¿nos olvidamos de las estrategias TEACH? No, porque el cronograma de las materias, la agenda del día, le van a seguir siendo útiles, ¿sí? Va al club y en la mochila del club tener una cartilla con todas las cosas le va a seguir siendo útil. Y no solo a él, a otros también, pero digo, entonces les explico esto porque a veces descartamos las cosas porque ya está. Ya está que se sabe lavar, tiene la secuencia para lavarse los dientes, pero de repente podemos utilizar esa misma estrategia para los nuevos desafíos que va a enfrentar. Los grandes desafíos con los adolescentes que tienen niveles leve o moderado de compromiso son los espacios de intervención grupal y de participación grupal. Eso nos pone un freno enorme y realmente la finalización de la etapa escolar es como un gran precipicio, ¿no? Es algo que complejiza mucho las cosas. Habilitar y construir y reclamar todos los ámbitos de inclusión, porque peleamos con la escuela, pero no peleamos tanto con los clubes deportivos, por ejemplo, con los ámbitos de expresión, con los ámbitos de recreación, ¿sí? Hay que armarlos a modelo y tamaño, ¿verdad?, para cada grupo de chicos, porque los clubes son difíciles también. Hemos mejorado, pero hay clubes que no generan esos ámbitos especiales.
y desafíos con las comorbilidades, ¿tá? La ansiedad, la depresión y los problemas de conducta. Lo otro, cuando hay bajo funcionamiento, por supuesto mantener todo igual, la terapia ocupacional debería ser una herramienta que nos tiene que acompañar también, actualizándose a las necesidades del momento. Es una disciplina que en nuestro país no tiene tanto desarrollo, lo van a ver en los datos de la encuesta, que poca presencia tiene, pero la idea es que tienen unas estrategias muy ricas para aportar, sobre todo porque es la disciplina que le da sentido al funcionamiento, le da sentido a la acción, ¿tá? Entonces, eso es una ayuda permanente. Y por supuesto, bueno, la farmacoterapia. Les quiero mostrar, si tengo 5 minutos, ¿sí? Algunos datos de la encuesta que hicimos en el año 2016 sobre la opinión. La encuesta es, se me fue todo, una encuesta sobre necesidades, impacto, estigma y calidad de vida de las familias de personas portadoras de trastorno de espectro autista, ¿tá? También es un proyecto colaborativo con apoyo de Autismo Speaks y de una red que se formó en varios países, con varios países de América Latina. Hasta ahora somos 6 países, se van sumando algunos. Entonces se hizo traducción, se trabajó muchísimo en la adaptación y se aplicó en todos estos países que ven ahí. Y a nivel de nuestro país, la Clínica de Psiquiatría Pediátrica fue promotora del proyecto, pero participó fuertemente en el trabajo de campo de la Federación Autismo Uruguay a través de distintas asociaciones, y tuvimos la colaboración de la Cátedra de Pediatría C. Los antecedentes, bueno, fueron una serie de encuentros que se vienen dando a nivel de América Latina, una primera conferencia internacional en Chile en el 2013, un congreso en San Pablo en el 15, después de eso múltiples, lo hicimos todo por intercambio por Skype, y la presentación de un póster con el resumen de esta investigación en el INFAR en el año 2016. Estos son los antecedentes de la encuesta, porque después seguimos haciendo cosas juntos. Un simposio en Buenos Aires en el 2016, si no me equivoco, y posiblemente un simposio internacional acá, que ya nos dijeron que nos invitaron a hacerlo, para el año que viene. Así que bueno, ya les estoy diciendo que todo lo que quieran ayudar a organizar va a venir muy bien, porque la idea es darle una continuidad a esto y poder, en la medida que colaboramos unos con otros, llevar adelante estos proyectos que solos no podemos. Entonces, los 6 países que participamos, los resultados, obtuvimos casi 3.000 formularios llenos, parecía impensable al principio. Y como ven ahí, Uruguay, que somos obvios los que tenemos menor población, pero tuvimos 382 cuestionarios completos. O sea que la información, a pesar de que no es una muestra representativa, no se hizo un muestreo, la gente lo llenó por su voluntad, ¿no? Es una encuesta intencional. El número es importante. Y bueno, acá lo tenemos representado, pero a mí me gusta esta otra, que me ayudó un sociólogo que está acá en el auditorio a hacer estos cálculos, y es cómo fue el número de encuestas por cada 100.000 habitantes del país. Porque nosotros tuvimos casi 400, pero en las 3.000 no pesa mucho en la torta, pero para nosotros pesa mucho, porque si se fijan, el coeficiente ahí nuestro es el más alto, o sea que fuimos el país que tuvo mejor tasa de respuesta. Y esto tiene que ver con algo, y tiene que ver con que lo hicimos juntos con las asociaciones de padres. O sea que el interior, por ejemplo, en algunos lugares se pudo ir, en otros no, pero los grupos de padres convocaban para el llenado en conjunto o enviaban la información por web. La distribución por sexo y edad, simplemente para mostrarles cómo es una población joven la que respondió. No podemos sacar ninguna conclusión, ¿sí? No les puedo decir, es porque hay más problemas en niños pequeños, no lo podemos decir.
o porque directamente los papás de personas más grandes o adolescentes respondieron menos. De cualquier manera, sí sabemos que en la población de niños más pequeños es donde se ha notado más el aumento de prevalencia. O sea que en los pequeños es donde estamos teniendo el aumento del número de casos. Esto es como se interrogaron. Lo que les quiero mostrar no son todos los datos, es simplemente los datos de tratamientos recibidos. ¿Tá? Estos son todos los tratamientos que recibieron, también si quedaron satisfechos o no, y además quién costeaba ese tratamiento. Estos son los resultados de la base total, o sea, de los 2.000, de los 3.000. ¿Tá? Como ven ahí, los dos tratamientos que se reciben con más frecuencia es la terapia del lenguaje y de la terapia ocupacional. Esa es la verdad de la población general, el promedio de la población total. Sin embargo, los perfiles por país cambian claramente. No lo vamos a leer cada uno. Ay, ay, ay. Me fui a todo. Cambian mucho por país. ¿Tá? Y eso es interesante de verlo, porque puede tener que ver con, por ejemplo, la existencia de recursos humanos con distintas especializaciones, puede tener que ver con qué costean los seguros y la previsión en cada país, y eso es modificable. Entonces, ahora yo les voy a mostrar un dato que me parece que puede ser de interés para los grupos sociales, para los grupos de padres. Y tiene que ver con esto, el perfil de tratamientos que nosotros tenemos. Este es el perfil de Uruguay. Tenemos, sí, alto lenguaje, pero no es el primer tratamiento. El tratamiento más recibido, no sé si indicado, pero más recibido, es la terapia psicomotriz, ¿tá? Que la recibe un 73% de las personas que respondieron, o la recibió. ¿Tá? Después viene, sí, el tratamiento del lenguaje, y después tenemos, fíjense que G, no, espérate un poquito, D es la terapia ocupacional. ¿Tá? Ahí nos alejamos mucho de los promedios, de las medias de los otros países. Cada país tiene su particularidad, yo ahora les voy a hacer una síntesis, pero esta es la nuestra. Tenemos, y lo digo con franqueza y un poquito de preocupación, en el H tenemos un uso del tratamiento farmacológico un poco más alto. No que todos los países, pero sí seguro que el promedio. ¿Tá? Y después hay otros tratamientos como el abordaje relacional, que yo les decía, es tan importante para los primeros tiempos que casi no aparece. Uno diría, o por lo menos es mi intención, que si leemos desde lo que yo decía, bueno, es la evidencia, es la experiencia, y son más o menos los estándares internacionales y nacionales, nuestra realidad en algunas cosas se ajusta y en algunas no se ajusta. Entonces vamos a tener que estimular un mayor desarrollo de algunos perfiles profesionales, vamos a tener que insistir en el reperfilamiento de otros, ¿tá? Y vamos a tener que, más los grupos sociales, quizás que los profesionales, pero apoyados, solicitar que se incluyan en muchas de las prestaciones este tipo de modalidad de tratamiento. Porque si no, ¿qué pasa? Miren, ¿quién paga? No se ve mucho, pero se los muestro. El tratamiento en Uruguay, el tratamiento del lenguaje, en un 60% lo paga el Estado o el sistema de salud. ¿Tá? Es alto. Lo rojo es lo que paga la familia exclusivamente. Y lo verde es, a ver si está bien. No, perdón, lo rojo me quedó mal. Lo rojo es lo que paga en parte la familia y el Estado, y lo verde es lo que paga exclusivamente las familias, o en su totalidad. ¿Tá? Entonces, lo otro que paga fuertemente el Estado son los abordajes psicomotrices. ¿Tá?
Pero, ¿qué nos pasa con, por ejemplo, la terapia, espérate, que es la que más me interesa? La terapia ocupacional es muy... la conductual, porque es la que quiero después. Conductual, es la última. Miren, no llega al 30% la cobertura del Estado de este tipo de terapias que yo les dije hoy son las que tienen mayor evidencia. ¿Tá? O sea que ahí habría que hacer algún gesto. ¿Y qué pasa cuando, esto voy para acá atrás, qué pasa cuando analizamos de ese grupo que recibe terapias conductuales, ¿verdad? Análisis funcional de la conducta o todas las distintas modalidades, tratamientos neurocognitivos. ¿Qué pasa cuando desglosamos por medio socioeconómico con una aproximación que es el nivel de instrucción de los padres? Cuando el nivel de instrucción de los padres es secundaria, secundaria completa, solo lo recibe el 18%. ¿Tá? Cuando esos papás, ese grupo tiene nivel terciario, universidad, lo recibe un 32%. O sea que este promedio es engañoso. ¿Tá? O sea que es donde en esto, en la integración sensorial y en muchas otras cosas, es donde estamos siendo menos equitativos y menos democrática es la accesibilidad al tratamiento. ¿Tá? 2 o 3 cositas de reflexión final y ya termino. Es mucho lo que se avanza en investigación en autismo en el mundo, sin duda. Estamos muy lejos de encontrar certezas. ¿Tá? En nuestro país han habido avances, sin duda también, en detección. Las curvas se corrieron, estamos viendo a los niños mucho más pequeños. Creo que esto sin duda tiene que ver con mucho trabajo de sensibilización general, por eso estas instancias son fundamentales. Tiene que ver con una conciencia clara de la pediatría nacional y también de medicina familiar, de que los temas de desarrollo es donde se juega hoy los problemas más importantes de salud en la infancia, y en eso mejoramos. En los diagnósticos también hemos mejorado. Y en los apoyos previsionales, en los apoyos hoy por hoy de los asistentes, pero nos queda mucho camino para alcanzar tratamientos accesibles y equitativos. ¿Tá? Y esto depende nuevamente de la sociedad, del impulso. Nuestros desafíos están en el armado de estrategias basadas en la evidencia y en la experiencia, ¿tá? Que sean sustentables para las familias y para el país. Una estrategia de un acompañante, ya paso, perdón, pero salgo con mi locura, un acompañante por niño para todos los niños no es sustentable para ningún país y no es el mejor modelo de inclusión educativa. Por eso me encantó la propuesta de la compañera, porque muestra la diversidad. Si estamos hablando de diversidad de niños, de diversidad de situaciones, ¿por qué tenemos modelos estereotipados para responder a la inclusión? ¿Tá? Por eso digo, tienen que ser estrategias sustentables. ¿Tá? Mejorar la información existente, no en el caso, mejorar la accesibilidad, por esto estos programas me parece que nos dan un impulso muy lindo, asesorar y participar en políticas públicas que tienden a incorporar en forma progresiva abordajes basados en evidencia científica y en experiencia. En ese punto estamos lejos, en ese punto es donde estamos más flojos. Y seguir promoviendo la investigación nacional en el tema y no abandonar el trabajo conjunto de profesionales y familias. ¿Tá? A veces tenemos diferencias, los tiempos de uno no son los mismos tiempos de otros, pero un poco este proyecto de investigación muestra que la única forma de llegar, ya sea en la atención, en el desarrollo de centros, es el trabajo en conjunto. Y bueno, los invito para otra instancia que va a haber en octubre. Traemos una invitada canadiense que tiene mucha experiencia en algún tipo de programas y en distintas modalidades de trabajo, en programas de entrenamiento a padres. ¿Tá? No es PCT, pero este programa PCT en realidad se construyó con los aportes de cantidad de programas distintos. ¿Tá? Una de las posibilidades para el simposio del año que viene
es invitar a una experta internacional que trabajó en la construcción del programa PCT, ¿verdad? Y que tiene una experiencia increíble en todo lo que es intervenciones tempranas. Así que bueno, esto es en octubre y no les hablo más. Muchas gracias.